¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast que, como decía la semana anterior, nuestro querido Enrique Abasolo sigue en busca de nombre. ¿Quién sabe si lo encuentre? Un día de estos, puede ser. Mientras tanto, aquí estamos para conversar con usted hoy desde alguna tierra perdida en la Polinesia francesa. Está con nosotros don Gustavo Espinosa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Noches, no sé qué son allá, ¿dónde andas? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, días, noches. Nacho, gusto en saludarte. Listos. Y ¿Qué tal? Nacho Un nos gusto. acompaña desde el corazón de la Ciudad de México. En el inamovible centro de este país. Bueno, jóvenes, pues la semana, aunque sea el verano, produce noticias, noticias que vienen de fuera y noticias que se generan aquí dentro. Y si les parece, pues iniciemos con los temas domésticos porque se siguen desgranando los nombres de las personas que van a acompañar a la futura presidenta de México y primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doña Claudia Sheinbaum Pardo. Y en la semana se dio a conocer el nombre de Lázaro Cárdenas Batel, el michoacano que ya ha acompañado antes a Andrés Manuel López Obrador y que va a ser el jefe de la oficina de la presidencia. Y antes de entrar al aire, Gustavo y Nacho tenían una entretenidísima charla acerca de este personaje. Entonces, Nacho, ¿qué nos cuentas de Lázaro? No, fíjate que lo que comentábamos al aire era, bueno, es difícil predecir cómo va a ser la conducción de esta oficina a manos de Lázaro Cárdenas Batel. Pero lo que yo le comentaba, porque cuando uno se pone a ver, digo, cabe recordar que él fue jefe de coordinadores de gabinete con López Obrador hasta el año pasado. Luego renuncia, va a hacerse cargo de otras funciones eh, fuera del gabinete, pero bueno, se desata una serie de rumores sobre si eh, entró en contraposición con el propio presidente, cosa que él mismo ha negado, porque esto se da en el marco de aquella acusación, aquel señalamiento que hace López Obrador en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, el padre de Lázaro, a quien llama traidor, ¿no? por haber firmado o supuestamente haber firmado una carta en donde se hace una crítica muy puntual al gobierno de López Obrador. Pero bueno, dicho esto, pues ahora que se le ha nombrado como jefe de la oficina, eh, pues inmediatamente uno se pone a leer y todas las reseñas apuntan hacia un político mesurado, con equilibrios dentro de la política, eh, y bueno, como el mejor perfil al que pudo recurrir Claudia Sheinbaum para hacerse cargo de esta oficina que había quedado vacante desde que Poncho Ramos renunció en el Poncho 2020. Romo. Poncho Romo, perdón. Entonces, bueno, conversando sobre esto, antes de entrar al aire, yo le contaba a Gustavo, pues que sobre todo recordaba a Cárdenas Batel en un momento muy preciso de su ejercicio como gobernador en Michoacán. En 2005, 6, yo fui a la entidad porque estaba sumergida en un proceso violento que estaba por iniciar todo este macroescenario criminal que hoy conocemos. Y sobre todo porque se había cometido un asesinato en Uruapan, en donde la alcaldesa en ese tiempo estaba bajo amenaza. En fin, se estaban suscitando estos enfrentamientos que oficialmente siempre se ha dicho que era entre cárteles de la droga, ¿no? Que los Zetas, que la familia, que los templarios, que la familia, que el cártel del milenio, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que en Michoacán
las cosas son mucho más complejas y atañen no solamente a una cuestión de drogas, en este caso, o más actualmente el tema del fentanilo, sino a temas de minería, a temas del aguacate y de la tala clandestina, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia o mi lectura en aquel momento sobre el gobernador Cárdenas Batlle, pues era que era un tipo que o bien o no tenía sido los controles del Estado, o pues era francamente incompetente o corrupto, cualquiera de las dos cosas, pero su gobierno no se distinguió por ser un gobierno brillante, ¿no? Entonces, aquella vez que yo fui a entrevistar al fiscal regional o al procurador regional que se hallaba en Uruapan, pues básicamente el tipo me amenazó, me dijo que no le gustaban los periodistas, me puso una escolta de agentes estatales que me subieron a un camión y me sacaron del estado, ¿no? Pues Entonces, amablemente te condujeron a la pues, salida. pues, digo, no se estilaba todavía meterle un balazo en la cabeza a los periodistas, ¿no? Pero, pues poco les faltó. Entonces, ese es el contexto eh, del ejercicio de gobierno que yo recuerdo de Cárdenas Batlle, digo, en lo personal, porque pues hay abundante información que se escribió en su momento, y sobre todo después con su sucesor, con Godoy, o bajo cuyo mandato pues estallaría todavía más el tema de la corrupción, el tema de la violencia criminal, y a tal grado que pues bueno, terminan por perder el control político del Estado, regresando temporalmente a manos del PRI, con un infame gobernador priista, Vallejo, no me acuerdo cómo se llamaba, Fausto Vallejo, ¿no? Al que terminan filmándole al hijo en una sesión con la tuta, y él mismo haciéndose a un lado del gobierno, pretextando problemas de salud, y luego su relevo, que ya no recuerdo ahorita cómo se llama, pues terminó preso justamente por acciones que tenían que ver con estos enlaces eh, con las organizaciones criminales, ¿no? Con Vallejo también sostuve alguna entrevista larga y tendida en su momento, pero bueno, ese es el Michoacán que arrastra una, una historia bastante lamentable y que en su momento pues fue gobernado o desgobernado por Lázaro Cárdenas Batlle, que hay que recordar que él es quien llama a Felipe Calderón para pedirle que se inicie allí esta operación conjunta que va a terminar con un sinfín de violencia y de asesinatos y desapariciones de cientos o de miles de personas inocentes en el Estado. Sí, claro, porque ahí comenzó justamente esa guerra contra los cárteles de la droga, que pues hasta hoy sigue sirviendo de excusa en alguna medida para justificar la incapacidad de los sucesivos gobiernos por contener la violencia en el país. Pero bueno, ¿a ti qué te parece el futuro jefe de oficina de la presidencia, Gustavo? Sí, Carlos, mira, en términos generales, creo que la integración del gabinete que está haciendo Claudia Sheinbaum, me parece positivo. O sea, la imagen que tengo es de un gabinete, de un equipo, al menos que quiere dar muestras, un mensaje de una postura más moderada respecto a Andrés Manuel López Obrador, con un claro mensaje a los diferentes actores sociales en el país, al sector económico, al empresarial, y pues también a la sociedad civil, ¿no? Entonces creo que en términos generales esa es la postura de moderación, y la inclusión de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, pues me parece también que va en ese mismo sentido, en ese mismo camino. O sea, la imagen, eso es lo que comentábamos fuera del aire, Nacho y yo, que yo le decía que a mí me parece, o la percepción que tengo de Lázaro Cárdenas por la trayectoria que ha tenido, que también eso hay que decirlo, o sea, siempre, y esto es natural, cuando se es hijo de un personaje como lo es su papá, Lázaro Cárdenas, y luego pues de esta dinastía de los Y Cárdenas, nieto, nieto del otro, ¿no? nieto, pues entonces es
normal que se diga, y son las comparaciones, y se diga que no toma decisiones por sí mismo, sino que todas son las del papá. Esto me parece que hay que dejarlo a un lado, y que pues él ha hecho su propia carrera, definitivamente, pues saca provecho del apellido y ha utilizado esto para su trayectoria política, eso sin duda, pero pues él ha tomado sus decisiones y ha construido una carrera política pues que ha estado en diferentes cargos, en el Congreso, en el gobierno de Michoacán, en el gobierno de Andrés Manuel, en fin, pero que su desempeño ha sido siempre así, moderado, que me parece que todos los sectores de la política o que influyen en política en el país lo ven con buenos ojos. Es un personaje que se puede sentar con los diferentes partidos políticos, con los diferentes actores principales de estos partidos, pero también que tiene una buena relación, o que puede tener una buena relación con el sector empresarial. Ahorita que se comentaba de Poncho Romo, me parece interesante hacer esta precisión o este comentario. Cuando llega Poncho Romo como coordinador de esta área, él lo hace ya con un negativo, o sea, venía ya con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, y eso ya representaba un negativo para Poncho Romo con el grupo que en teoría pues era su fuerte, que es el sector empresarial, el sector económico. Es algo que creo que no le sucede a Lázaro Cárdenas. Él llega, digamos, con la mesa puesta para poder desempeñarse y para poder sentarse con todos los actores de manera, pues con el cuaderno en blanco, sin negativos. Ya veremos durante el desempeño del cargo qué le va sumando, si más positivos que negativos, pero al menos ahorita llega con el cuaderno en blanco y con toda el beneficio de la duda por parte de todos los segmentos que pueden influir en política en el país. Entonces, creo que Claudia Sheinbaum pues, le apuesta a esto, a este perfil que es moderado, que puede sentarse con todos los actores, con los partidos, con el sector empresarial, con la sociedad civil organizada, que creo que va a mantener una buena relación con los secretarios, contrario a lo que pasó con Romo, que eran tantos los intereses y el proyecto que tenía a su cargo, que luego entró también en conflicto con el que fue secretario de Hacienda, discúlpenme, se me fue el nombre. El secretario de Hacienda, sí, Carlos Ursúa, con Germán Martínez en el Seguro Social. Pero principalmente con Ursúa, ¿no? ¿Recuerdas pues tenía ese conflicto claro con él, y creo que es algo que no le va a suceder a Lázaro, y al final, pero pienso que por eso se decidió Claudia Sheinbaum por este perfil que puede integrar los esfuerzos del gabinete, y creo también que no va a desempeñar un papel protagónico, mediático, y que eso pues le va a ayudar también o sea, va a estar detrás de la presidenta, cuidando a la presidenta, arropándola y coordinando estos esfuerzos y estas negociaciones. Entonces, pues de entrada lo veo bien. Tío, ya cuando me platica Nacho lo que sucedió, pues bueno, pues eso decía, pues estos claroscuros, o pues habría que ver el desempeño que tuvo, como hablar con la gente que vive en Michoacán y que les tocó el gobierno, ¿no?, de Lázaro Cárdenas. Claro, oye, este apunte que hace Gustavo, Nacho, sobre el tema de cómo llega Poncho Romo a la jefatura de la oficina de la presidencia en el actual sexenio, con este hándicap por la cancelación del proyecto del aeropuerto, pues en efecto, Claudia Sheinbaum parece que un poco impulsada por el hecho de que en estas giras de fin de semana el presidente la está comprometiendo a que termine las obras que no van a quedar concluidas, pues ya empezó a decir cuáles van a ser las de ella. Y entre esas está 2 importantes proyectos de ferrocarril para pasajeros que se anunciaron en estos días y que tienen que ver con el tramo de la Ciudad de México hacia Nuevo Laredo y de la Ciudad de México hacia Guadalajara. ¿Cómo ves estos anuncios? Es un poco de ir diciendo que no nada más va a ser la continuidad del sexenio, sino que acá hay otra visión y hay otra perspectiva, o es para también
que no se diga que no hay plan para el futuro. No, me parece que son, es decir, estas obras de continuidad o de estas macro obras, que aparte son estratégicas, hay que decirlo, pues lo que yo veo es una congruencia no solamente de visión hacia dónde se quiere dirigir al país, sino también de propósitos, vuelvo a repetir, estratégicos que sirven a esta cuarta transformación. Entonces, hay que recordar que uno de los proyectos insistentes del presidente López Obrador, pues fue justamente recuperar el sistema ferroviario también para cuestiones de pasajeros, tren de pasajeros, y comenzó con un par de obras que a mí me parecen estratégicas, más allá de las polémicas que se han desatado por asuntos ambientales, que es el Tren Maya y el transísmico, ¿no? Entonces, desde luego que hay negociaciones duras detrás de aquellos a quienes les concesionó el gobierno de Ernesto Zedillo el manejo de esta red ferroviaria, que sería básicamente la columna vertebral a partir de la cual se avanzará con una red que se ha proyectado desde el gobierno de López Obrador, ¿no? Que son básicamente 6 o 7 rutas que abarcarían no solamente el sureste del país, sino también el centro y norte mexicanos, ¿no? Creo que en una primera etapa el punto más lejano hacia donde llegarían por el lado del norte pues sería Ciudad Juárez, con esta ruta proyectada desde Aguascalientes, que será una continuidad de esta primera que se está proyectando hacia Guadalajara, desde Aguascalientes hasta Ciudad Juárez, pero también está esta que acabas de mencionar, la de Nuevo Laredo, que pues va a atravesar por San Luis Potosí, por Monterrey, y de ahí se tejerían otros ramajes hacia Querétaro, y pues la parte del Pacífico, ¿no? Con Colima como destino final. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad de esto? Bueno, pues aquí se dividen opiniones entre aquellos que dicen que pues está condenado a fracasar y aquellos quienes apuntan hacia pues una alternativa moderna en estas opciones de desplazamiento para los mexicanos. Aquí el punto es que tenemos solamente un ejemplo en marcha, que es el Tren Maya, que ha tenido sus, digamos, tropiezos por una cuestión de apresuramiento forzado por el propio presidente. Y bueno, en el gobierno anterior con Peña Nieto, pues está este proyecto fallido que se había hecho con el tren rápido de Ciudad de México a Querétaro, que iba a estar a cargo de los chinos, con un tren de alta velocidad y que terminó en nada, ¿no? Entonces aquí, bueno, digo, aunque vamos sí a ver cómo está, evolucionan los proyectos. aunque sí está el tren también que se inició con Peña Nieto, que es el de Toluca a la Ciudad de México, ¿no? Que todavía no se Pues termina y no se va a terminar tampoco en este sexenio y que ya en ese triplicó. sexenio no se terminará, será una obra que abarcará 3 sexenios, ¿no? Porque empezó Exacto. en el año 2014, si no me fallan las cuentas, y pues no lo terminó Peña Nieto. López Obrador dijo que lo concluiría, pero no se pudo, y acaba de decir apenas la semana pasada, pues que ¿no? Que hasta Santa Fe, nada más, ¿no? Y luego el tramo de Santa Fe a Observatorio, que sería la estación final, pues ese ya le va a tocar a Claudia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como teoría suena muy bien. Vamos a ver si se pueden ejecutar y de qué manera se ejecutan estas obras, porque, digo, hay que decirlo, un tren o una red ferroviaria para pasajeros es una maravilla, ¿no? Claro. Sin embargo, Gustavo, me parece que hay poca duda respecto de que un sistema de transporte de pasajeros de ferrocarril, si no se subsidia,
pues entonces tiene que ser muy caro el boleto para que puedas utilizarlo. Entonces, no está condenado al fracaso siempre y cuando tenga un fuerte subsidio gubernamental, porque los costos de operación de un ferrocarril son muy altos. Eso en todas partes del mundo ocurre. Eso es lo que está pasando con el Tren Maya también, ¿no? El Tren Maya está subsidiado, el boleto. Si se pusiera el costo que debe ser para que se puedan cubrir los costos de operación, pues tendría muy pocos pasajeros, ¿no? Sí, y justamente ahí es donde está la crítica o las dudas, Carlos, sobre la parte financiera, porque yo coincido con Nacho en que son buenas noticias. Mira, y algo que también tenemos que comentar es la primera vez, yo no recuerdo ni en los gobiernos anteriores a Morena, digo, dejando a un lado el aeropuerto de la Ciudad de México que canceló Andrés Manuel, grandes obras como esta. Y mucho menos en tema de la red ferroviaria o de impulsar el transporte de tren. Eso no se había dado. Creo que sí es importante, que es una buena idea, que es una buena noticia. Claro, habrá detalles que revisar. Muchos dicen, oye, pues es que el tren pues viaja muy lento, a lo mejor no es lo ideal, habría que pensar en otras soluciones como tren rápido, en fin. Pero de entrada es una buena idea, una buena noticia, y sobre todo pensando en estas rutas que están definiendo, que son 3 rutas, la de México-Guadalajara pasando por Querétaro, la del aeropuerto hacia Pachuca y la de Ciudad de México a Nuevo Laredo pasando por San Luis Potosí y por Monterrey. Une al país, se tiene también, se ha comentado del análisis de los derechos de vía para poder también conectar a la otra parte del territorio mexicano hacia el Pacífico, y creo que todo eso son buenas noticias, que se esté pensando en eso, que se esté analizando la viabilidad. Pero lo que comenta respecto a la parte financiera es muy importante, sobre todo porque tenemos que recordar, y eso es parte de las críticas de los últimos días, el déficit que está presentando en puntos porcentuales del PIB, que estamos hablando del 5.9, casi el 6% de déficit del PIB. ¿Qué significa esto? Pues que hay menos ingreso que los gastos, ¿no? Los gastos son mayores a lo que se está ingresando, y esto pues te provoca las dudas de cómo se va a financiar estos proyectos, que además pues, estamos hablando de son 420,000, son más de 500 mil millones de pesos lo que se está contemplando que costaría todas estas 3 rutas. Y esta parte del déficit, dices, pues, ¿de dónde lo van a pagar si finalmente tienen que tener mucho cuidado con cómo van a manejar este déficit? El riesgo de que pues no se pueda materializar pues es grande ante la falta de los ingresos, porque además ya ha dicho la presidenta que no va a haber una reforma fiscal, o sea, ha dicho claramente que no va a incrementar los impuestos, y si no es mediante la vía de impuestos, pues no sé cómo piensan recaudar más. Se ha eficientado el sistema recaudatorio, sí, pero al final la base sigue siendo la misma. O sea, quienes pagan impuestos en este país siguen siendo los mismos, y no se ha incrementado esa base para poder incrementar la recaudación. Entonces, mediante la vía de los impuestos no es. Si no es esa, pues no sé de qué otra manera, porque imprimir más dinero, poner más dinero en circulación nos puede provocar una devaluación del peso, y creo que eso sería fatal para el gobierno de Claudia y para la izquierda, para la cuarta transformación que ellos se autollaman. Entonces la tiene complicada, sí, quienes van a estar a cargo de la parte económica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, o sea, sí tendrán que pensar muy bien cuál va a ser la estrategia para evitar una devaluación, para evitar también que se siga incrementando, o sea, un incremento en la inflación, porque lo que está sucediendo pues es esto. Entonces, pues no la tiene sencilla, la manera de financiar esto se ve complicado. Y un dato más, recordemos que en el caso del Tren Maya, habían dicho que iba a costar alrededor de 150,000 millones de pesos y terminó costando más de 500,000. Es decir,
pues tampoco se caracterizan por ser unos... Y todavía no está terminado. Y no está terminado, o sea, buenos planificadores no son. Entonces, ese es otro dato también que nos han dicho que esto de entrada son 500,000, bueno, 475,000 dicen ellos, ¿no? Casi 500,000, pero pues, con la experiencia pasada, pues eso terminaría costando mucho más, ¿no? 1,500, 1,500,000,000. Así es, ¿no? Pero bueno, a ver, te veo con ganas de decir algo, Nacho. Porque esta parte, a ver, creo que los tres estamos de acuerdo en que se trata de un proyecto adecuado al que hay que darle la bienvenida. El tener un ferrocarril por el que uno pueda trasladarse y que no sean solo las mercancías las que puedan viajar por las vías férreas está bien. Eso se puede ver en otras partes del mundo. Además, la manera en la cual los ferrocarriles proporcionan una alternativa a los viajes en vehículo, en autobús o en avión. Pero está el asunto del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esa obra? No para la obra, sino para que luego funcionen en el largo plazo, porque el uso del tren va a requerir un subsidio necesariamente. Bueno, la estrategia del gobierno ha sido siempre combinar... Nacho, que no te ponga en esa posición, Carlos, porque si tú puedes responder eso, tú tienes que ser el secretario de Finanzas, de Hacienda. No, pero esto se ha dicho, ya en repetidas ocasiones. La estrategia es que esto se vaya combinando con una cuestión de carga, ¿sí? Y en teoría, el transísmico, que vendrá a disputarle el cruce de mercancías entre un océano y otro al Canal de Panamá, pues cumpliría esa función, no sabemos a cuánto plazo, pero un desplazamiento de mercancías por esta franja, que es la cintura del país, pues eventualmente tendrá que repercutir con las rutas hacia el occidente y el norte del país. Si eso se va a cumplir en cuánto tiempo, pues es lo que no sabemos, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, me parece que comienzan con dos rutas que son estratégicas. Nuevo Laredo es una de ellas y la otra es Guadalajara, es decir, el corazón del Bajío del occidente mexicano, ¿no? Digo, esto va a ser funcional siempre y cuando pues se tenga un servicio de altura, que no sea demasiado costoso también, y eso, como bien señalan los dos... Pero es que eso no tiene remedio, Nacho. O sea, el servicio va a ser costoso. No existe ningún ejemplo en el mundo de un ferrocarril que sea barato. Mira, vamos a ponerlo de esta manera. Un vuelo de avión de Ciudad de México a Tijuana, por ejemplo, en promedio, viaje redondo, anda sobre los 3,000 pesos, ¿sí? Digo, si lo compra uno con anticipación. Viajar, cubrir esa ruta por carretera, en autobús, se dispara más del doble, ¿sí? Anda costando, seguramente pasa los 7,500, 8,000 pesos. Ahora, si un viaje de ferrocarril, es más, no pongamos Tijuana, porque para allá no está proyectada ninguna vía, pero a Ciudad Juárez. Pongamos Ciudad de México-Monterrey. Ciudad de México-Monterrey. Los vuelos, cuando se compran con cierta anticipación, pues andan rondando los 2,000 pesos, más o menos, ida y vuelta. Así es. Ponle 3,000. Bueno, si lo compra uno con días, pues 3,000, pero sale más caro el camión. Si el tren que va hacia Laredo, que llegaría a Monterrey, te cuesta 2,500, vamos a suponer, ida y vuelta, o 3,000 lo que te cuesta el autobús, yo creo que sería mucho más atractivo viajar en tren por comodidad, por seguridad y por rapidez que ir en autobús. Entonces, digo, no creo que un costo en un recorrido, porque lo ha dicho el propio López Obrador, que vaya a subir estrepitosamente. Caro no se puede vender, porque entonces sí estaría condenado a fracasar.
pero pues que va a necesitar de subsidios, seguramente. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues es lo que está por verse, ¿no? Que ese es el gran reto para mi gusto. Pero a ver, tú también quieres ser secretario de Hacienda, Gustavo, échale. No, yo es lo que voy a decir eso, digo, qué bueno que no respondió porque sí, lo digamos, tengo que mandar como secretario de Hacienda. No, la verdad es de que no sé, eso es lo que tendrían que explicar, Carlos, porque vamos, la situación económica como está ahorita, nadie lo nota, todo está muy bien y los proyectos, sí, muy padres, se ve muy bien en el papel, la expectativa es positiva, pero los números no mienten. Entonces, sí se tiene que ver de dónde se va a sacar, porque después lo que se puede provocar sí es una devaluación, y eso pues, ya lo vivimos. Oh, a ver, y lo peor que creo que podría pasar, que es que un proyecto como este, porque no se asuma como se tiene que asumir desde el principio, lo vemos cuando discutimos el tema del transporte público en nuestras ciudades. El transporte público en la Ciudad de México funciona de una forma en que nos gustaría que funcionara en todas partes del país. ¿Pero por qué funciona así? Pues porque está subsidiado. Porque esa es la única forma que hay de que un sistema sea moderno, eficiente, digno para las personas. No hay modo de meter eso al mercado. No hay manera de que la gente pague lo que costaría el servicio del metro si se cobrara a los costos que implica operar esa cosa. Tiene que tener un subsidio. Y esto es lo mismo, pues, o sea, el asunto es hablar con la verdad desde el principio, desde mi punto de vista, y decir, esto no es un negocio, no puede ser un negocio. Pero además, ¿por qué le costaría eso decirlo a la izquierda? Pues si esa es la esencia de su ideario político, además, se supone, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces, como parece que fui demasiado contundente, No, es que fui ¿qué decir persuasivo. eso? A ver, No, bueno, pues es que estás haciendo una pregunta retórica, cabrón, ¿no? Es como, pero bueno. Ya que he sido demasiado persuasivo en esto, y va a dar de qué hablar, porque a ver, estos proyectos todavía están en desarrollo, apenas antes de que inicie la administración el próximo 1 de octubre. Claudia Sheinbaum ha ofrecido que tendrán listos los estudios sobre el derecho de vía, y ya nos irán diciendo detalles, va a ser objeto de otras charlas acá en este espacio, pero como se nos acaba el tiempo y tenemos un tema todavía en la cartuchera, les pediría una rápida reflexión sobre lo que creen que va a pasar con Donald Trump, y si ya lo que le faltaba de cocerse al arroz ocurrió el pasado fin de semana con ese disparo que milagrosamente pasó solo por la oreja de Trump. Nacho. Bueno, pues es que ya no hace falta hacerle al adivinador. Digo, esta ligera ventaja que había sacado Donald Trump después de ese debate desastroso para Joe Biden, que rondaba los 2.5%, más o menos, pues seguramente se va a acrecentar después de este atentado. Ya las casas de apuestas, por ejemplo, que son más fiables que las encuestas mismas, pues tenían 60% de posibilidades de triunfo para Trump, y tras el atentado, pues se subió 10 puntos, 70%, ¿no? Entonces, aquí yo creo que habría cosas a marcar. La primera que me interesaría abordar sería la imagen icónica de Donald Trump con la cara ensangrentada, levantando el puño, ¿no? Que es una cosa, posiblemente vaya a ser la fotografía más icónica, lo es ya de esta primera cuarta parte del siglo, pero seguramente será una de las imágenes del siglo. Y hablamos, o sea, no se puede subestimar una imagen, un símbolo de esta naturaleza de un candidato que en el instante siguiente a recibir un rozón de bala, pues se erige con esta señal de fortaleza, que si uno la contrasta con la debilidad, la decrepitud de Joe Biden,
pues digo, deja pocas dudas sobre el futuro o sobre los resultados electorales que se tendrán en el otoño en Estados Unidos. Pero las repercusiones de esto pues van a ser globales. Digo, hay que repetirlo otra vez, por mucho que se esté, digamos, partiendo en tres ejes la hegemonía mundial. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, económica, financiera, y bueno, viene un tipo nacionalista que, fíjense, curiosamente, ¿no? En el 1972, otro nacionalista, segregacionista, eh, pero esta vez del Partido Demócrata, George Wallace, pues sufrió un atentado también que lo dejó en la silla por el resto de sus días. Y en el 81, en su, eh, tras uno de sus mítines, pues Ronald Reagan corrió la misma suerte siendo presidente republicano. Entonces, bueno, pues digo, ya se ha escrito demasiado, seguramente vendrán más análisis profundos que permitan aventurar con mayor certeza sobre lo que depara no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Ahora, esto que acaba de ocurrir, pues nos habla de las consecuencias de ese discurso de odio que se ha presentado en la última década dentro de la arena política de los Estados Unidos, ¿no? Ya hay diversos estudios y análisis sobre el tema que dan cuenta de cómo, como hace bastantes, un par de siglos por lo menos, los ciudadanos estadounidenses no estaban tan polarizados como se encuentran hoy, ¿no? Hay quien habla de una eventual balcanización de los Estados Unidos o incluso de una guerra civil, digo que no será a balazos como la del sur contra el norte, pero que sí marca profundamente la división entre quienes habitan pues a nuestro vecino del norte. Muy bien. Gustavo, ¿qué impresión te da esta imagen, como ya dice Nacho, icónica de este La candidato? foto, la foto histórica, digo, realmente sorprendente, ¿no? Cómo tuvo la frialdad para, pues de forma inmediata, una vez que pasó lo de, pues, se dio cuenta de que estaban disparando y cómo lo protege el servicio secreto, cómo se levanta y tiene todavía la oportunidad de levantar la mano, o sea, realmente la frialdad es lo sorprendente. Muy rápido, mira, pues sí, yo pienso que si de por sí ya tenía la ventaja en las elecciones, con esto pues es prácticamente imposible que las pierda, o sea, lo va a ganar y no solamente los va a ganar, sino que creo que la diferencia va a ser importante porque sí pienso que este suceso va a influir en los votos de los indecisos, esos que todavía no habían definido con esta imagen y con lo sucedido y con las reacciones que hubo del presidente Biden, en donde pues llama a la unidad y dice que hay que enfriarle a las campañas, bajarle la temperatura a las campañas políticas, porque al final pues son son estadounidenses y realmente la reacción o la forma en que lo dice, pues no, creo que no tiene el impacto que sí tiene Donald Trump, que es una persona que sí tiene esta capacidad de oratoria y pues, tiene un estilo que sí impacta. Y aunque él también ha llamado a la unidad, estoy seguro que después de esto va a radicalizar ese mensaje, ese discurso, y esto va a provocar, uno, pues también que sus propios seguidores del partido republicano, pues incremente ese fervor por el apoyo a la candidatura de Donald Trump. Y por el otro lado, los demócratas, pues me parece que quedan todavía desencanchados, no saben qué hacer, andaban con el tema de sustituir la candidatura, de sustituir a Biden. Pasa esto y pues tienen que reaccionar de manera rápida en el discurso y ya los agarró muy movidos. Entonces, se va a radicalizar
viene un fervor muy importante por parte de los republicanos. Esto va a trascender a los indecisos y bueno, pues sí, la victoria creo que es lo que le espera a Biden. Y la imagen esta y lo que ha salido, Carlos, del francotirador quien intentó asesinarlo, de Thomas Matthew Crook, de este muchacho de 20 años, con un rifle tipo AR-15, que es con la mira telescópica ahí para poder tener ese alcance. Creo que debería de abrir de nueva cuenta este debate sobre el uso de armas en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues también conocemos la postura de Donald Trump. Entonces, creo que esto lo que va a ocasionar es que se radicalice más y que llegue al gobierno, ya al ejercicio del gobierno, pues con un apoyo mayor y con unas acciones más radicales por parte del Partido Republicano. Sí, cuando la verdad y la razón no importan en el contexto de una campaña política, sobre todo tan polarizada como esta, pues lo que se impone son los simbolismos. Por eso la fortaleza de esta imagen me parece que va a ser determinante, ¿no? Sobre todo también porque sucede en un estado gobernado por el Partido Demócrata, en donde falla el sistema de inteligencia y de seguridad del propio Estado, y en el que, a pesar de que quien dispara está adherido al Partido Republicano, pues hablamos de un joven de 20 años, ¿no? Y sí, digo, como bien apunta Gustavo, el tema de las armas, digo que aparte esta se la compró el papá, ¿no? El tema de las armas está en el debate, no solamente por eso, digo, hay cientos de ataques perpetrados en los Estados Unidos cada año con una cantidad inmensa de personas asesinadas, estudiantes jóvenes, las mayorías, y bueno, pues esto no creo que cambie, no creo que importe, y desde luego influya en el ánimo de quien vaya a votar ahora en octubre. Por eso dije, debería. Sí, déjenme hacerles para cerrar y les pido una respuesta breve a los dos. Dos preguntas. Una, ¿esto va a llevar a que los demócratas dentro de un mes sustituyan a Joe Biden en la candidatura o antes incluso? Y dos, el juez Merchan, que es el encargado de dictar sentencia en el caso en el que Trump ya fue declarado culpable en el juicio en Nueva York, ¿lo va a enviar a la cárcel? ¿Cuál es su pronóstico, Gustavo? No va a la cárcel y va a seguir de candidato Biden. Nacho. Imposible pensar que alguien vaya a sacrificarse en esta elección si no es Joe Biden. Y por lo que respecta a los asuntos judiciales, pues seguramente Donald Trump pasará con el plumaje limpio en este retorno hacia la Casa Blanca. Muy bien. Bueno, yo creo que sí van a sustituir a Biden. Ya luego nos ponemos de acuerdo en qué le ponemos a esa quiniela para ver qué pierdo o qué gano. Nacho, ¿te das cuenta lo que hace Carlos en cada programa? O sea, lanza una pregunta. El mercantilismo, sí. Sí, hace que nosotros manifestemos nuestra postura y luego él va en contra, pero lo deja ahí en el aire para futuras ocasiones, y estas ocasiones nunca llegan. Bueno, le ponemos, bueno, si quieren aquí de una vez, decimos de a cómo va la quiniela. Por lo pronto, gracias. Sí, además, es cierto, porque hay que preguntarle al maestro Abasolo, saludos, anda allá en el extranjero, ahorita porque fue requerido justo en la tierra donde se está disputando Joe Biden y Donald Trump la presidencia de la nación. Por lo pronto, gracias Nacho, gracias Gustavo, gracias a usted que hace favor. Nos vemos en una semana. Por aquí, nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos la otra semana.